Pastor José me estaba comentando que alguien le decía, separaba estas dos cosas. Bueno, es que con el cuerpo yo no puedo servir al Señor, entonces con el cuerpo pues yo le doy rienda suelta, lo que el cuerpo pida, lo que el cuerpo quiera. Y con el espíritu sí, el espíritu, yo por eso vengo a la iglesia y estudio su palabra y fortalezco el espíritu, pero el cuerpo no puedo hacer nada al respecto. Pues no, ¿verdad? Aquí nos dice que estamos en una lucha, dice Pablo, y Pablo no está, o sea, no se refiere al cuerpo físico, sino a la carne, la antigua naturaleza. Vamos a ese punto, dice. No se refiere al cuerpo físico. De igual manera, el cuerpo, la palabra soma, en Romanos 6, aquí tiene Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claro, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y pensarías el cuerpo, este cuerpo. No, se refiere a la antigua naturaleza, a la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver Romanos 8:10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo, ¿se refiere a este cuerpo que está muerto? No, pues estamos vivos. No, se refiere al apetito pecaminoso que yace dentro de nosotros. La antigua naturaleza. También el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir a las obras de la carne viviréis. Todo esto no significa que el motor del pecado resida en el cuerpo físico, sino que se refiere a la naturaleza pecaminosa. A la naturaleza pecaminosa. Y ahí lo pone claro. Pablo no era un dualista gnóstico, porque los gnósticos precisamente eran los que querían dividir y decir, no, pues yo con el cuerpo para eso sirve, ¿no? Para comer, para beber, para hacer todos los placeres del mundo, y con el espíritu sí, la inteligencia, el filosofar y todas estas cosas. Pero Pablo no enseña eso. Pablo nos hace ver que somos uno, somos creyentes y somos una persona. Y dice, hay un pasaje que dice, y lo vimos la semana pasada, que vosotros fuisteis comprados por sangre. Glorificad pues a Dios, ¿cómo dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No hay duda. Somos el creyente entero. No podemos dividir cuerpo de espíritu. Bien, continuamos ahí, hermano Fernando, el conflicto. El conflicto entre las dos naturalezas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero vivimos en otra tierra, es decir, expatriados, entre comillas. Se me ocurre una cosa, sí, que se me olvide. Entonces, en Romanos, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la antigua naturaleza, no tanto del cuerpo físico. También esperamos ser librados de este cuerpo, que también cabe esa connotación, pero se está en los pasajes que hemos visto en Romanos 6 y 8, tiene que ver con la antigua naturaleza. ¿Sí? Y ahora vamos a ir al capítulo 7. ¿Dónde está eso? Con tentaciones que seducen. Estamos expatriados con tentaciones que seducen a nuestra antigua naturaleza. Vamos a ver, Filipenses 3:20. Ya lo hemos leído hace un momento, ¿no? Sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, por eso en la Biblia se usan muchas estas palabras de extranjeros, advenedizos. Aquí se habla en el sentido de que ahora somos parte de un mismo pueblo, de los santos de la familia de Dios. Pero Pedro también decía a los expatriados, sí, que están en estas regiones, pues les escribía esta carta. Entonces debemos de así sentirnos. Estamos expatriados, estamos todavía con tentaciones que seducen a nuestra antigua naturaleza. Siguiente, Moisés, por favor. Pablo describe esta tensión en Romanos 7:24 y nuevamente en Gálatas 5:17. También se observa esto en Santiago 4:1. Vale, vamos a ver los pasajes. Romanos 7:24. Vamos a leer un poquito más el contexto, que era lo que decíamos antes. ¿24? Sí, lee el 7, desde el 14 hasta el 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego se responde el mismo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, tengo este conflicto, reconozco que tengo la carne con esta inclinación, pero gracias a Dios por Jesucristo, que es el que nos puede librar de este cuerpo de muerte. ¿Sí? Con relación al tema anterior de los expatriados o extranjeros, que Pedro en 2:11, primera de Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Usa Primera de Pedro 2:15, ¿no? 2:11. 2:11. ¿Qué es? Usa la expresión de... Que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Entonces aquí también veíamos esa lucha interna que tiene Pablo y se da cuenta de que el problema es su antigua naturaleza, que radica en él, pero gracias a Jesucristo que le da el poder para ser librado de esto. Gálatas 5:17. ¿Sí? Camilo, ¿lo puedes leer? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Un versículo que hemos citado ya varias veces. Se oponen estas entre sí. Y luego por último Santiago también lo muestra cuando dice 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, esas pasiones que nos controlan, desordenadas, las cuales combaten en vuestros miembros? Claro que sí, es de ahí, de donde vienen las guerras, y luego también donde nacen los conflictos de nuestras pasiones, nuestros deseos incontrolables. Muy bien, este conflicto no termina cuando alguien hace una decisión de campamento o tira un palo en la fogata durante una velada de oración. Bueno, en Estados Unidos es muy común que se tiene una fogata y tal, y pasan al frente y tiran en señal de que están haciendo un compromiso con el Señor. Venezuela también.
En Venezuela también. Ah, vale. Sí, aquí también lo hacíamos en el Ah, campamento. sí, también. Pues Sí. mira. Ahí no se termina el conflicto. O sea, eso va a seguir después del campamento. La victoria se encuentra únicamente en un andar diario con el Espíritu. Por eso, cuando vienen los jóvenes, pues siempre hacemos ese énfasis, ¿no? De que, bueno, que esas decisiones se permanezcan, que sean diarias, que se vivan al final, ¿no? Que no sea un momento, porque la vida cristiana no es de un momento de la salvación, pero luego de ahí es un camino, una carrera y una lucha también. Sería, bueno, no sé, sería mejor un andar diario en el Espíritu, ¿no? Sí. O bueno, Con aquí es que el versículo dice, digo pues andar en el Espíritu. en el Espíritu. Pues sí, tienes razón. Y no satisfacernos en la carne. En el Espíritu. Vamos a cambiar ahí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego ya el otro versículo que hemos leído varias veces, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta guerra. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice Santiago 4:5. El Espíritu nos quiere para Dios, nos quiere para Él, celosamente. Y entonces encontramos esta lucha cuando hay alguna tentación y el Espíritu te dice, no caigas en este pecado. Y cuando caemos, pues tenemos que reconocerlo inmediatamente para volver a tener una buena comunión con el Señor. Moisés, puedes leer, pero el simple hecho de que el conflicto exista significa que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. amén. El incrédulo se siente perfectamente cómodo con sus pecados. Así que la existencia Del conflicto, en el cristiano es el acta de salvación. Warfield lo decía así, nuestra acta de salvación. ¿Cómo compruebo que soy salvo? Porque hay un conflicto en mi interior, y gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos comprobarlo así. El que no es creyente, ¿qué más da? O sea, si hago lo bueno o hago lo malo, yo hago lo que yo quiero, no se para ni a pensar. Pero el creyente se redarguye cuando ha caído en una tentación y siente, como su espíritu nos anhela celosamente, pues siente la necesidad de confesar y de arreglar la situación lo antes posible. Y si yo te he ofendido a ti, va a ser igual. Si yo te he ofendido a ti, el espíritu me va a decir, oye, tienes que arreglar esta situación. Y eso es lo que encontramos. Y la carne me va a decir que no. Y ese conflicto evidencia que soy creyente. Pero al final sí tengo que ir, ¿eh? Y arreglar las cosas y pedir perdón. Romanos 8, 11 al 14. A ver, Pascal, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. El 12 y hasta el 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la garantía, ese es el acta de salvación, de la salvación. Que eres guiado por el Espíritu, que sientes ese conflicto dentro de ti, como Pablo lo sentía. Si tú lo sientes igual, pues es que eres hijo de Dios. Gracias al Señor. Recuerda que el resultado de esta lucha espiritual nunca está en duda. El resultado de esta lucha espiritual nunca está en duda.
¿Qué quiero decir? Pues los que tenemos las primicias del Espíritu somos los que gemimos en nuestro interior mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Gemimos, sí, pero nunca perdemos nuestra esperanza. Nunca perdemos nuestra esperanza. Porque ahí Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos, pero no perdemos la esperanza. Entonces, el resultado de esta lucha espiritual nunca está en duda. ¿Por qué? Porque el resultado de luchar, bueno, obviamente si estás dejando que el Espíritu haga su obra, siempre va a ser positivo. Esa lucha siempre va a traer algo bueno, como dice también un pasaje, ¿no? Todos los que aman a Dios, porque... Ay, se me ha ido el versículo ahora. Romanos 8:28. Sí, porque todos los que aman a Dios, Todas las cosas todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ese conflicto también nos ayuda a algo positivo, algo bueno. Y vamos a acelerar un poco para ver el último tema de esta tarde. La operación de la santificación progresiva. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo esta operación? Su operación es constante. Aunque nuestro proceso de crecimiento y conformidad a la imagen de Cristo puede variar en ritmo. O sea, tu ritmo no va a ser el mismo que el mío, o que el hermano Fernando, o que Camilo. También alguien que viene recién al Señor, pues va a tener otro ritmo. A veces incluso avanza más rápido que muchos que llevan mucho tiempo, pero la operación es constante, o debe ser constante. En ocasiones debemos evaluar el crecimiento en décadas en lugar de semanas. A veces queremos ver ya mucho crecimiento o queremos ver en otros mucho crecimiento espiritual. Y bueno, a veces hay que esperar. Observemos los tiempos verbales en el griego de los siguientes versículos. ¿Vale? 1 Corintios 15, 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, tiempo verbal pasado, en el cual también perseveráis, presente, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí? Ahí tenemos presente pasivo, segunda persona del plural, estáis siendo salvados. En griego, realmente, aparece este verbo que es presente pasivo, segunda persona del plural. Estáis siendo salvados. ¿Sí? Ahí nos dice, sois salvos, simplemente, o la traducción que nos ha llegado. Pero en el griego es, estáis siendo salvados. Y volvemos a lo mismo, que cuando veamos esa palabra salvación, es realmente santificación en este contexto. Estáis siendo santificados, estáis siendo santificados. Es algo progresivo. Otro caso, 2 Corintios 7:1. Otra vez en el griego se hace referencia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es auristo, es un tipo de verbo activo subjuntivo, segunda persona del plural. Continuemos limpiándonos de toda contaminación. Aquí nos lo traducen limpiémonos, pero la acción es continua. Continuemos limpiándonos de toda contaminación. Es algo que debemos estar haciendo día con día. Entonces, no se trata de
estancarnos, sino de que hay un crecimiento con un ritmo, pero es constante. Siguiente punto, su operación es progresiva. Su operación es constante, su operación es progresiva. Ya sabéis que el IBEX 35, la bolsa aquí de España, pues bueno, suben y bajan, ¿no? Ahora los bancos están a la baja porque se ha dicho que las hipotecas, los gastos de las hipotecas las deben de pagar los bancos y va a haber reclamaciones de los clientes, ¿no? Entonces, pero aunque fluctúa bastante el IBEX 35, lo que se espera es que en largo tramo pues vaya en ascenso. Si va en pique, pues estamos mal, está mal el país. Pues un creyente verdadero puede caer, pero nunca terminará en apostasía. Un creyente verdadero nunca terminará en apostasía. También, como el IBEX tiene sus subidas y bajadas, pero a lo largo de la trayectoria debe ir en ascenso el creyente. Ya lo vimos con la imagen que pusimos la semana pasada, ¿no? Esa imagen ahí. ¿Vale? Santiago 1:18. El que lo tenga. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo renacer. Ya estamos en la familia del Señor. Ahora Dios no puede adoptarnos a su familia y luego después no reconocernos, ¿no? Entonces, uno que realmente ha venido a Cristo y que es hijo de Dios, jamás terminará en apostasía. Si alguien termina en apostasía es porque nunca fue hijo de Dios, ¿no? Como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así de sencillo. Nunca podremos estar muertos espiritualmente de nuevo. Efesios 2:1. Sí, Pascal. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estábamos muertos. No puede ser que otra vez volvamos a estar muertos. La salvación no se pierde. Y si caes lamentablemente en algún pecado, pues pronto restablece tu comunión con el Señor. Tu relación la tienes segura, padre e hijo, eso nunca, nadie te lo va a quitar. Pero tu comunión sí que se ha obstruido por el pecado. Entonces, arréglala. Siempre hemos dicho, aquí tenemos padre e hijo. Cuando hay alguna diferencia o alguna cosa en casa, pues la comunión en la mesa no es lo ideal, ¿verdad? Porque hay algún malestar. Pero Moisés siempre va a ser padre de Darío, y Darío siempre va a ser hijo de Moisés. Eso no se lo quita a nadie. Claro. Entonces, la relación no se pierde con el Señor. Solo la comunión. Siguiente punto. La justificación es la obra de Dios por nosotros. Fijaos. La justificación es la obra de Dios por nosotros. No contribuimos nada para nuestra justificación. La regeneración es la obra de Dios en nosotros. Podemos decir, en nosotros. Y la santificación es la obra de Dios a través de nosotros. El Espíritu Santo está obrando a través de nosotros para santificarnos. Pero demanda nuestra activa participación. Deberíamos gozarnos de participar en ella. Así es. Bueno, y aquí algunas más cosas en cuanto a nuestra participación. Ahí seguramente son versículos que ya hemos citado antes,
pero Cristo enseñó la doctrina de la santificación progresiva por medio de parábolas. Ahí es la parábola de la semilla. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en buena tierra y produce fruto, pero produce fruto distinto. Dice, produce fruto a 100, a 60 y a 100 por uno, si no mal recuerdo. Entonces, hay algunos creyentes que van a dar mucho fruto, hay otros creyentes que van a dar menos fruto, pero al final esa semilla ha caído en buena tierra y producirá, llevará algo de fruto. El creyente debe y produce fruto. También está lo de las minas, como algunos producían más minas o talentos, ¿no?, de los que les había dejado su Señor, y el que no, les dice, apartarlo, ¿no? Este no ha hecho lo que debía hacer, ¿no? La meta de este proceso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Esa es la meta, llegar a ser como Jesús. La meta está clara. Sabemos que en esta vida no vamos a llegar a ser perfectamente, pero sabemos que llegará el tiempo, la glorificación, donde sí seremos como el Señor. Ya no tendremos la antigua naturaleza y estaremos con el Señor. A ver, ahí Darío Pérez, el objetivo. El objetivo de Pablo en su ministerio era presentar perfecto a todo hombre. Perfecto o completo viene del griego teleios, que significa maduro. Maduro, y no estamos hablando del presidente Maduro allí en Venezuela. Un saludo si nos está viendo. ¿Te imaginas que se convierta y un día lo vea? Hombre, sería genial. Pero es eso, presentarlos maduros. Pablo quería presentar a todos los que habían escuchado la palabra, a los que habían creído, maduros al Señor. Alguien que cuente con todas las... Perdón, continúa tú. Alguien que cuenta con todas las cualidades del carácter de Cristo desarrolladas. Es la misma palabra para perfecto en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pues lo tenemos ahí arriba. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí. El otro Darío Garro. Sí. Pablo también expresa que la meta de la santificación progresiva como ser renovado a la imagen de Cristo. Es otra manera de expresarlo también. Ser maduro conforme al carácter de Cristo o renovado a la imagen de Cristo. Renovado a la imagen de Cristo, en Colosenses 3:10. Renovado. Anakaino, una palabra exclusiva de Pablo que significa hacer nuevo. Cambiar a un nuevo tipo de vida siempre se usa de modo pasivo. Dios te renueva. Siempre es pasivo, eso es interesante. Que Dios es el que te renueva, Dios es el que hace la obra. ¿Sí? Renovado, anakaino, y es una palabra que solo usa Pablo. ¿Sí? En la Biblia, hacer nuevo, cambiar. O sea, Dios te hace nuevo, te cambia a un nuevo tipo de vida. Bien, siguiente punto, la santificación progresiva es restaurativa también. Es restaurativa. La esencia de la santificación es restaurarnos a la completa imagen de Dios